en el libro de Hechos. Me encanta este texto de la Biblia, porque en esto define todo el concepto de lo que significa lo que es la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Es una reflexión, hermano, no es un mensaje kilométrico ni nada, una reflexión. Dice así la palabra del Señor a la letra, y me permito leerla en esta noche bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios añada bendición y sabiduría y su buena voluntad, que es santa, que es agradable y que es perfecta en cada creyente en esta noche. Me dirijo a Dios en esta hora. Padre, me presento a ti reconociendo que tú estás en nuestros medios y que este es el pueblo que tú redimiste con tu preciosa sangre, la sangre que vertió sobre el madero de la cruz, pagando el alto precio, Señor, de haber dado tu vida por todos nosotros. Sí, Señor, ese es el sacrificio que presentaste ante el Padre, un sacrificio eterno y para siempre. Gracias por cada uno de los que estamos, Señor, que nos hemos acogido a ese plan redentor y hemos correspondido, Señor, a tu amor que se ha extendido sobre nosotros con grande misericordia, Señor. Estamos aquí bendiciendo tu nombre junto con este pueblo. Amén, amén y amén. Amén. Pueden ahí tomar sus asientos los que están todavía de pie. Le voy a poner como tema a esta reflexión la koinonía, ¿verdad? Yo creo que todo me apunta más hacia este lado. La koinonía, que es una expresión del griego que significa compartir, significa eso que aparece allí en ese texto del 2:46, y que estaban todos unánimes. O también se usa mucho en nuestros términos el vocablo ágape. Cuando estamos entre nosotros los cristianos celebrando así esta fiesta, decimos, tenemos una fiesta ágape, que significa una fiesta en el amor del Señor. Porque una de las características, mis amados hermanos, de lo que tenemos que resaltar en esta noche, es que cuando la iglesia de Cristo se estableció, una de las cosas que más resaltaron fue eso, la unanimidad que había entre todo el pueblo. Eso fue lo que fue la tendencia, ¿verdad? Que marcó un hito en la historia, en el comienzo de la iglesia de aquellos tiempos, porque no era una costumbre entre los pueblos que rodeaban a lo que era Israel y en sí la iglesia. No era una costumbre. Las religiones que había en aquellos tiempos tenían un lugar, un establecimiento donde ellos iban a adorar a sus respectivas deidades. Pero cuando la iglesia del Señor comenzó a surgir, ¿verdad? Que se empezó a expandir por aquellos lugares, la Biblia dice que una de las cosas que el Señor dio como un mandato fue en el aposento alto: quedaos aquí hasta que venga sobre vosotros la investidura, el revestimiento de la gran promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre aquellos en aquel lugar. Y así ellos mantuvieron, ¿verdad?, esa costumbre, esos sanos hábitos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la gran importancia que hay en el congregarse? ¿Ya? ¿Por qué nos congregamos? Fue así como comenzó la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, que y perseverando todos unánimes en los templos, ¿verdad? En el templo y en la partición del pan en las casas. No era, digamos, el que era común el que hubiesen templos en todos los lugares. Cuando la iglesia comenzó a llegar a los confines de la tierra, no habían realmente edificios, locaciones donde se congregaran, y por eso comenzaron en las casas, y allí ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones los unos a los otros. Pero eso es lo que queremos resaltar en esta noche, la importancia de congregarse, porque cuando nosotros nos reunimos, hermanos, no solamente lo hacemos con el fin de adorar a Dios, porque eso debe ser la premura, ¿verdad? La primicia, el venir
a la casa de Dios a adorar al Señor. Amén, ¿me siguen en eso? ¿No están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Entonces cuando vamos a la casa de Dios vamos a adorar a Dios, pero también estamos con la conciencia de que también los hermanos vamos porque nos estamos reuniendo para estar en el mismo sentir de lo que estamos realizando en ese servicio, en ese culto a Dios. Y una de esas características es como lo describe el Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces ellos, cuando estaban en las casas, tenían esa característica. Primero, estaban en la unidad indisoluble que la genera, que la produce la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, un lugar como este, lo que lo hace embellecer es que todos estamos en el mismo sentir, tenemos, ¿verdad?, ese afecto entrañable, ese amor de Cristo que ha sido derramado en vuestros corazones, y que aquí no hay agravio, no hay disoluciones, no hay enemistades, no hay pleitos, no hay contiendas, porque hay algo, un ingrediente especial que no existe en cualquier otro lugar. Pudieran haber organismos internacionales, organizaciones que se reúnen, simplemente hacen eso, se reúnen para algunos otros aspectos secundarios. Pero cuando la iglesia se reúne porque estamos intrínsecamente ligados al mismo cuerpo de Cristo. Somos como una corporación en Cristo, ¿verdad? Un organismo vivo. Bendito sea Dios. De hecho, la palabra iglesia viene de ese vocablo que significa eclesia. Y eclesia se traduce como asamblea. Amén. Entonces estamos unidos todos porque juntos estamos honrando el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos? Siempre procuró mantenerlos unidos. Y cuando él estaba orando allá en el torrente de Cedrón, allí cerca del huerto de Getsemaní, y en la oración de Juan 17, él le ora a Dios su Padre y le está diciendo: Padre, que ellos también sean uno, así como nosotros somos uno. Una de las oraciones más poderosas que realizó el Señor en la tierra fue el orar al Padre diciendo que ellos sean uno. O sea, no podemos ser 2, ni 3, ni 4 los que hacemos componentes como el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo, a pesar que tiene muchos miembros, todos trabajan de una manera funcional y trabajan coordinadamente. No puede, digamos, el ojo decir que no necesita de la nariz ni de la boca. O sea, todos están, digamos, de una manera muy ligada, muy unida, dependiendo el uno del otro. Entonces, la iglesia de Cristo somos todos los que estamos aquí. Son todos aquellos gremios, aquellos grupos de hermanos que están reunidos en cualquier otra parte del mundo, pero que tienen una identidad en Cristo Jesús. Amén. Que reconocen que Jesús ha sido su Señor y su Salvador. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia y nos congregamos, le establecemos sus principios a nuestros hijos, a la familia, porque a veces somos, digamos, grupos nucleares, ¿verdad? Las familias son el componente, el resultado de familias que se juntan dentro de un lugar, un establecimiento. Pero yo siempre he resaltado este hecho, que antes de que existiera la iglesia, primeramente Dios estableció la Sagrada Familia. Porque en el huerto del Edén, Dios no estableció la iglesia, Dios estableció la familia. Cuando Dios creó a Adán y de su propio ser, dice, sacó de la costilla a Eva, y después entonces Dios le hizo una declaración, los bendijo y le dijo: fructificad, soyugad y multiplicaos sobre la tierra. Entonces Dios bendijo, Dios consagró la Sagrada Familia. La primera institución establecida por Dios en este mundo es la familia. Y a través de ese santo vínculo de la familia, nosotros entonces establecemos ese orden, ¿verdad?, para estar juntos en la congregación. Bendito sea Dios. Y en la congregación nosotros lo que establecemos como principios y valores que aprendimos de las Escrituras, la enseñamos a nuestros hijos. Y por eso entonces instamos para que ellos también hagan lo mismo. Por eso es importante que desde que los niños, ¿verdad?, cuando uno lo ve por allí caminando, corriendo, uno les enseñe la importancia de lo que es el estar juntos congregándose. No es el ir a un lugar específicamente
y hacerles ver a ellos como que bueno, esto es como la creencia de mis padres, la religión de mis padres, sino que hay que enseñarles que desde que están así pequeños, que ellos aprendan a amar a Dios, amén, que tengan una experiencia personal con el Señor, como un día aparece en la Escritura que era Samuel de 8 años de edad, y allí comenzó él a sentir, ¿verdad?, una experiencia de Dios habérsele revelado a su vida, y así sucesivamente, como el rey Josías también desde niño, su madre le enseñó acerca de los que fueron antes que él, y le inculcó, ¿verdad?, ese temor hacia Dios. Y lo dice Proverbio, principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y dice también Proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de este santo mandamiento. Amén. Entonces, hermanos queridos, es importante el estar en la casa del Señor, pero aún es mucho más resaltable lo que significa vivir en la unidad. Porque no tiene sentido de que nos congreguemos y estemos como una familia disfuncional, como una iglesia, ¿verdad?, disociada, una iglesia que no practica la unidad en el Señor. Es importante el hecho de congregarnos, dice Hebreos, inclusive dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es importante el congregarse, lo hacía la iglesia primitiva, pero es mucho más valioso el que cuando nos congregamos vivamos en la unidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice también hay otro aspecto en la perseverancia, y dice perseveraban. Entonces son, algunos términos que deberíamos de tomar en cuenta en ese capítulo 2, versos 46 de Hechos. Recuerde, dice la Biblia, y ellos estaban unánimes juntos. La palabra unánimes da la idea de decir en griego koinonía, que significa compartir, convivir, vivir juntos como hermanos en la fe, no como perros y gatos, sino como hermanos en la fe, ¿verdad?, soportándonos los unos a los otros. Sé que nadie es perfecto, sé que tenemos nuestros defectos, sé que cometemos errores, pero todo eso, hermanos, se puede limar, todas esas asperezas, a través de una sana convivencia y en la oración, orando, ¿verdad? En vez de estar señalando y criticando a la persona y estar viendo sus faltas, y el Señor nos manda a que oremos, orando, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Entonces, estas cosas son las que hicieron enriquecer los albores de la iglesia cristiana. Los comienzos de la iglesia fueron de esa manera, porque dice la Biblia que y compartían el pan en las casas con sencillez y con alegría de corazón. O sea, es más, dice los versos que anteceden este texto, y que nadie decía tener algo suyo, de lo suyo propio, sino que todas las cosas las tenían en común y las compartían. Y dice que vendiendo lo que tenían de más, lo traían a los apóstoles, y ellos entonces se encargaban de repartir de acuerdo a las necesidades que habían entre el pueblo. Y el texto me impresiona porque en este versículo 47 dice, y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Entonces, una de las características de la iglesia de Jesucristo, de los tiempos de la iglesia primitiva, era algo que no se miraba, ya, porque había mucho egoísmo, había mucha gente con esa mezquindad, y todos velaban era por su propio bienestar. Pero cuando comenzó esta revolución del cristianismo, trajo un avivamiento poderoso, porque la gente que tenía algo de más, ¿verdad?, tenía quizás algo extra, 2, 3 vacas extra, no sé, algo en la canasta de su casa, y ya la llevaban a los pies de los apóstoles, y así las necesidades venían siendo suplidas. Y entonces venían a las casas, se reunían, oraban, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Por eso más adelante el apóstol San Pablo, en el capítulo 11 del primer libro de Corintios, cuando pasaron 65 años después de esa primera era, él dice, porque yo mismo os aprendí las cosas mismas que os enseñó. La misma, dice, yo os escribo y, amén, digamos, comparto las mismas cosas que os aprendí, esas mismas os enseño. Que así como el Señor Jesús, a través de la manera como llevó a cabo, por ejemplo, el servicio de la Santa Cena, y la misma manera como la practicaron los apóstoles, esa misma doctrina era la que él venía también a su vez compartiendo en aquellos tiempos. Entonces, esto no ha cambiado, el formato del cristianismo sigue siendo el mismo, y nosotros como iglesia no debemos de olvidarnos
de que esto es lo que verdaderamente le da un valor invaluable, ¿verdad? El significado de lo que esta comunidad alrededor tiene que ver en este grupo, no por el rótulo denominacional que aparece allá afuera, no porque nos vean montándonos en esa ven, ¿verdad? Que aparece el nombre de una iglesia, o no que nos vean saliendo de un templo con una Biblia, Thompson, Scofield, Inductiva, Nueva Jerusalén. No, esta es la identidad, ¿verdad? Lo que nos hace a nosotros ser diferentes. Cuando el Señor Jesús dijo, en esto el mundo conocerán que sois mis discípulos. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice la palabra? En que nos amemos los unos a los otros. Amén. Si no hemos aprendido esta tarea tan fácil, tan elemental, todavía no nos ha amanecido el Señor. ¿Me entiendes? Porque si todavía andamos haciendo murmullos, críticas y cosas, entonces no es sano eso del corazón, está enfermo el corazón. Necesitamos volver allí a ese origen bíblico. Amén. En esto el mundo conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque en el mundo de esos tiempos lo que se respiraba era odio, amenaza de muerte. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia de Cristo, que somos nosotros, que estamos aquí, debemos de cuidarnos los unos a los otros. Mira a su hermano, sea su guardián. Amén. No hable de él, sino háblele a Cristo. Y los defectos, lléveselos a través de la oración a Jesús. Y háblele a sus hijos de lo necesario que es el tener siempre una comunión con Dios, de que cada noche que llega como ahora antes de dormir le puedan decir a sus hijos, ¿verdad? No se duerman sin antes entrar en una meditación con el Señor. Es más, ¿verdad? Cuando están pequeños son más dóciles de tomarlo de las manos, orar por ellos y hacerlos que repitan siempre estas palabras de la ley. Como dijo Josué, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, este es mi pensamiento de esta noche. Vamos a hacer, ¿verdad?, las cosas como la palabra de Dios nos demanda. Esto es algo que deberíamos de disfrutar cada vez que se haga. Si se hiciera con más constancia, magnífico, ¿verdad? Que la iglesia saliera al escenario hacia afuera, que la gente, todo de alguna manera se enteraran de que aquí hay unas personas que hacemos parte del glorioso cuerpo de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Que pronto nos vamos de este mundo. Amén. Pronto el mundo nos va a extrañar, ¿saben? Pronto la gente de allá afuera van a echarnos de menos. ¿Dónde están esos cristianos? Porque es cuando más van a pedir a gritos de que alguien ore por ellos, que alguien les hable de Dios, y ya no habrá realmente nadie en esos momentos que les hable del Señor. Entonces nosotros somos esa sal de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta noche. Esto era solamente un mensaje a la conciencia.